Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, noche, como dice nuestro pastor. Es un privilegio que el Señor nos concede estar acá en la casa del Señor. Una semana de cansancio que terminamos de trabajo, pero ahora decidimos este sábado, un sábado no, que sea no lo mismo, no normal, sino que un sábado diferente, donde venimos aquí a la casa del Señor para adorarle, para exaltarle, para bendecir su santo nombre. La verdad que nos hemos gozado con esos cánticos, esas alabanzas tan preciosas que nuestros hermanos cantaron. Que el Señor continúe bendiciendo al grupo de alabanza. Y le doy también la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos que están aquí adorando al Señor. Bueno, como dijo mi hermana, que no somos dignas de poder impartir la palabra del Señor, pero nomás le digo al Señor: Señor, heme aquí está mi vida. Úsame, solamente soy un barro en las manos del Señor. Le voy a pedir, por favor, que vayamos a la palabra del Señor. Se pone de pie, vamos a ir en el Evangelio de San Juan, por favor. Un pasaje muy común, pero siempre Dios tiene algo especial para hablarlos en esta preciosa tarde y noche. Gloria al Señor. En San Juan, el Evangelio de San Juan 11, del 17 en adelante. Cuando ya lo tenga, me contesta con un amén, hermano, por favor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice la letra así. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos también habían venido a Marta y a María para consolar por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y crea en mi nombre, en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta?, le dice Jesús. Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Vengamos en palabra de oración. Oh Padre Celestial que estás en el cielo, mi Señor, gracias te doy, mi Dios amado, por este privilegio, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único, Señor. Tú eres el Cristo viviente. Tú eres, Señor, la resurrección y la vida, que nadie viene a ti sino por ti mismo, Jesucristo. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, usando mi vida, Señor. Toma control de mis emociones. Toma control, Espíritu Santo, que no sea yo hablando, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo ministrando primeramente mi vida, Señor. Que esta palabra pueda ser entendida, Señor. Que esta palabra les quede plasmada como tatuaje en sus corazones, Señor. Que esta palabra sea rema en nuestras vidas. Cada necesidad, cada problema, cada angustia que hay, Señor, seas tú ahí que conoces todo, Señor. He aquí mi vida, Señor. Solamente soy barro en
en tus manos, Señor. Usa mi vida, Señor. Úsame, Señor, que yo mengüe, pero que tú crezcas, Señor, en mi vida, en humildad, en sencillez, en caminar en rectitud, en obediencia hacia ti, mi Dios amado. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Es un pasaje muy hermoso, muy bonito, conocidos por todos, pero siempre hay algo que Dios quiere hablar a través de cada hermano que nos ponemos aquí a predicar la palabra del Señor. El tema que yo he traído en esta tarde es Jesucristo, la resurrección y la vida. La resurrección de Jesucristo marcó un hecho trascendente que marcó ese hecho en un antes y un después. La resurrección de Jesucristo fue algo extraordinario, algo tan maravilloso, algo tan poderoso, pero también algo muy difícil de creer. Aún aquellos mismos seguidores que siguieron el ministerio de Jesucristo dudaron, no creyeron que Jesús había resucitado. Cuando aquellas mujeres llegaron ante los discípulos y le dijeron que Jesús había resucitado, ellos no creyeron, ellos dudaron, ellos dijeron, estas están locas. No creyeron que Él había resucitado. No se acordaron las palabras que Él les había dicho, que era necesario que Él muriera, pero al tercer día iba a ser resucitado. Se olvidaron aquellos discípulos que siguieron a Jesús, que miraron hechos, milagros grandes. Aquellos discípulos que miraron ciegos ver, paralíticos caminar, leprosos ser limpios, sanados. Miraron a Jesús caminar sobre el agua, aquel inmenso mar. Aún miraron cuando Jesús le dice al viento y al mar, calla e humedece, que se calle, párale viento. Miraron eso, y no solamente eso, sino que también miraron resucitar muertos. Aquellos discípulos que siguieron al Señor Jesucristo dudaron de la resurrección, dudaron de eso, ¿no? También Tomás, que cuando le dicen los discípulos, mira, Jesucristo ha resucitado, y Tomás dice, no, ¿cómo? ¿Que ha resucitado? Yo no creo eso. Más bien, si no veo la mano del maestro y yo meto con mis dedos la señal donde estaban los clavos, yo no voy a creer. Yo tengo que ver, como dice un dicho, ver para creer. Amén. Tomás no creía en la resurrección de Jesucristo. Jesucristo fue aquel gran hombre poderoso, como le mencioné, que hizo esos milagros. Pasando después esos 8 días, Jesucristo se les presenta de nuevo. Ahí estaba Tomás y le dice, Tomás, ven, mira mi mano, está la señal de los clavos que me pusieron. Ven, dame tu mano y ponla en mi costado. Y cuando Jesús le dice eso, Tomás dice, ay, Señor mío y Dios mío, porque has visto, has creído, le dice Jesús. Jesucristo demostró en la resurrección que Él era divino. Jesucristo demostró en la resurrección que Él era Dios. Amén. Jesucristo en la resurrección demostró el poder que tenía sobre la muerte.
Jesucristo en la resurrección demostró el poder para perdonar los pecados a la humanidad. Ese era Jesucristo. Mi base que agarré del versículo es en el 25 que dice: yo soy la resurrección. Ese yo soy significa, la palabra yo soy significa que Dios no tiene comienzo de día ni fin de días. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Él no tiene comienzo, no tiene fin. Es eterno. Dios existe por siempre y para siempre. Amén, gloria a Dios. Él no fue creado, a Él nadie le creó. Él existe, Él es el principio y es el fin. Gloria a Dios. Él es eterno por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Esa es la resurrección de Jesucristo. Entro a mi primer punto, la situación. ¿A qué me refiero la situación? Me refiero a que Lázaro estaba gravemente, muy malo, gravemente enfermo, a punto de, ¿qué dice la palabra de Dios? De morir. Esa era la situación que se estaba dando. Esa era esa situación que se estaba dando, que estaba alguien enfermo. Pero para poder entender más, vamos a ir al versículo 11, al capítulo 11, desde el principio. Y vamos a ir al capítulo 11, 1, 2, donde dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. El 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Este es el comienzo de esta familia. Este es el cuadro de esta familia de Marta, María y Lázaro. Esta es la situación que se estaba dando en ese tiempo, donde narra la palabra de Dios que estaba enfermo Lázaro, a punto de morir. Pero dice la palabra de Dios que esta familia era muy querida, muy amada por el Señor Jesucristo. Jesús los amaba mucho porque dice la palabra de Dios que en la casa de Marta, de María y de Lázaro, Jesús frecuentaba mucho en su hogar, en la casa de ellos. Ahí llegaba Jesús quizás para descansar, para reposar, encontraba paz, encontraba tranquilidad, encontraba aquel lugar. Yo me imagino que quizás hasta Lázaro le había hecho un lugar especial al Señor, un cuarto allí, le había acomodado a Jesús para cuando Él llegaba, Él tenía su lugar para tener un momento íntimo. Ahí Él tenía su lugar. Yo pienso que Lázaro a lo mejor le había hecho ese lugar al Señor Jesús. Y sabemos que Jesucristo, Él conoce todo. Él conoce el corazón. Y Él sabía que Lázaro, Marta y María lo hacían porque ellos reconocían que Jesucristo era Dios. Ellos reconocieron que Jesucristo era el Dios poderoso y lo hacían con todo su corazón por servirle al Señor, por darle esa alabanza al Señor. Entonces ellos con gratitud ofrecieron al Señor ese lugar, ese aposento donde el maestro llegaba y descansaba, encontraba paz en esa casa. Dice en Lucas 10, 38, 40, aconteció yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en la casa.
Ese es el contexto cuando Marta está preocupada, afanada para atender al Señor, pero María estaba a los pies de Jesús. Pero como miramos aquí que dice que Jesús, cuando él pasaba por ahí la aldea, iba a ese lugar, a Betania, que estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, y pasaba ahí a la casa de Lázaro. Entro a mi segundo punto. Hay una petición. Hay una petición. Lázaro, como sabemos, estaba gravemente muy enfermo, a punto de morir. Entonces, Marta y María envían a Jesús, a alguien a pedirle a Jesús. Un mensajero envían a decirle, mira, vamos a ir al Juan 11:3, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que tú amas está enfermo. Mire cómo Marta y María mandan a llamar al Señor y le recuerda, Señor, mira, aquel que tú amas está enfermo, está a punto de morir. Mire esa situación. Lázaro se enferma y pasan los días y Lázaro va empeorando cada día más y más. Y Marta y María, que aman tanto a su hermano, lo están mirando que está decayendo su salud, que va empeorando a punto que ya está Lázaro postrado en una cama. Usted puede meterse en ese cuadro. Está Lázaro tendido en cama, Marta y María allí a un lado. Yo he tenido, abro un paréntesis, tuve, no el privilegio, sino que lamentablemente cuando murió mi madre, mi mamá, mi abuela que me crió, yo la miré cuando ella poco a poco fue decayendo su salud. Y yo en mi corazón tenía alrededor de 14 años, miré que ella iba decayendo poco a poco, cada día, al punto que cuando ya miré que ya no hablaba. Cuando yo miré que ya no hablaba mi mamá, dije, no, se va a morir. Yo miré y dije yo, sí, se va a morir. Entonces, usted puede imaginar ese cuadro. Marta, María están al lado, ahí está la cama, está Marta a un lado, María al otro, y ven a Lázaro, y ven que cada día, cada hora, cada minuto va empeorando, está mal. Y le dice Marta a María, Marta, ¿qué hacemos? Ella sabía y le dice María, mira, acuérdate todo lo que Jesús hizo. Sanó ciegos, paralíticos, resucitó muertos. Entonces, ¿qué hacemos, María? Le dice Marta. Pues mandemos a alguien, un mensajero, a traer al Señor porque no está aquí cerca. ¿Y qué hacen? Mandan la petición, mandan a decirle al Señor, mira aquí, el que está enfermo está a punto ¿de qué? De morir. Eso es un clamor, una agonía que Marta y María tenían, un grito de auxilio. Un grito de auxilio, de decir, ellas sabían, tenían la certeza que Jesús era el único que las podía ayudar, que Él era el único que les podía ayudar para que su hermano sanara, que no se muriera. Ellas sabían que solo en Él estaba la confianza, la esperanza, tenían puesta en Jesucristo. Ellas tenían esa certeza que Jesús era el que les iba a ayudar. Mire ese cuadro. A veces nos ha llegado ese momento, hermanos, que estamos en angustias, en preocupaciones, enfermedad, situación grave, situaciones de X problemas, que a veces está en un desierto y no encuentra agua en el desierto, está en ese problema tan grande. ¿Y qué hace? Solo vamos
a los pies del Señor. Solo vamos como hacemos como Marta y María y decirle, mandemos a llamar a Jesús. Y nosotros no, vamos a los pies del Señor Jesucristo. Vamos ante Él y le decimos, Señor, mira, ayúdame. Señor, mira, te necesito. Ahí clamamos al Señor, ahí le decimos, Señor, socórreme. Señor, te necesito, ven pronto, auxíliame, Señor. No tengo fuerzas para seguir adelante. Dame la fuerza, Señor. Ahí vamos y pedimos al Maestro para que nos ayude, para que nos dé la fuerza para seguir adelante. A veces estamos como Marta y María en esa situación. Pero ¿qué a veces sucede? Que Jesucristo está en silencio. Llega mi punto 3, el silencio. En Juan 14, 4, 6 dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por ella. Y dice que y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. ¿Por qué Jesús se quedó 2 días más y no acudió al llamado que Marta y María le mandaron a decir? Él se quedó ahí 2 días más. Él no fue inmediatamente a la petición que Marta y María le habían hecho. Y Jesús los amaba mucho a esta familia. Era una familia muy apreciada por Jesucristo. Los quería mucho. Y ahí la pregunta que a veces nosotros nos hacemos. Marta y María enviaron a Jesús. Jesús estaba en silencio. No llegó al tiempo que María y Marta pidieron a él que llegara. Ahí cuando a veces nosotros estamos en procesos grandes y Jesús guarda silencio y no hay respuesta. No hay respuesta y decimos, Señor, ¿dónde estás? Si clamo noche y día y no encuentro respuesta. Señor, si vengo a ti, ¿será que tú me amas? Nos preguntamos, ¿será que tú nos amas? ¿Será, Señor, que me has perdonado? ¿Será que si de verdad soy cristiano o qué, Señor? Porque miramos que no hay respuesta, que Jesús está en silencio. Que buscamos a Él, clamamos a Él y no encontramos respuesta a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Porque Jesús está en silencio y viene ahí las preguntas, ahí viene el cuestionamiento de preguntarle a Jesús si de verdad nos ama. Y a veces quizás vamos al Salmo 13, 1, 4 y dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová. Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Esas preguntas que hizo el salmista al Señor, a veces nosotros las hacemos. Decimos, porque cada día le clamo y no hay respuesta a nuestra petición, a nuestra oración, que mis ojos están ya quizás cansados de llorar. Que solamente Dios y la almohada mira las lágrimas que tenemos en la noche. ¿Sabe por qué Dios no ha respondido? No respondió a Marta y María. Porque Él las amaba.
Y me va a decir usted, ¿y cómo es eso, hermana Sonia? Que si Dios amaba a Jesús, amaba a Marta y a María y no acudió a su llamado. Si de verdad Dios, decimos, si de verdad Jesús me amara, me respondería mi petición. Esa petición que yo estoy clamando, quizás de una enfermedad, de una situación del desierto, qué sé yo lo que esté pasando. Si Él de verdad me amara, me respondería mi petición. Pero como no me ama, dice uno, pues no me responde. Ese es el pensamiento del ser humano, que nosotros pensamos así. Pero sabe una cosa, que los tiempos y los planes del Señor son perfectos. Él tiene el tiempo perfecto. No va a ser a nuestro tiempo, sino que al tiempo de Él. Porque sus pensamientos no son los mismos que los de nosotros. Sus caminos no son los mismos que de nosotros. Él tiene cosas de bien y no de mal. Es ese Dios. Por eso Él nos ama. Él sabe cuándo, a qué hora, qué día, qué mes, qué año, qué minutos. Él sabe a qué tiempo Él le va a dar la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque a los que aman a Dios, como dice Romanos 10:28, a los que aman a Dios, todas las cosas que pasan nos ayudan para bien. Gloria a Dios. El silencio de Dios es algo tan difícil de entender. No entendemos el silencio del Señor, porque Él se queda en silencio cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos a Él. No entendemos, es difícil de entenderlo, pero sabemos que Él es Dios grande y perfecto. Dijo Dios de un hombre que era recto, temeroso de Él, que caminaba en rectitud, en obediencia. Pero ¿qué sabe qué sucedió? Que está en el libro de Job. Que en un día murieron sus 10 hijos. Imagínese ese dolor de ese padre, perder a 10 hijos. 10 hijos, y luego perdió toda su riqueza. Él era el hombre más rico en aquel tiempo y él perdió toda su riqueza, todo, en un día. ¿Qué sucede después a los días? Enfermó de la cabeza hasta los pies. Enfermó Job de la cabeza a los pies. Y dijo, desnudo vine del vientre, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré. Jehová me da riqueza y Jehová me la quita. Sea el nombre del Señor bendito. Y él lloraba y pedía respuestas. Y Dios estaba en silencio. Cuando leemos todo el libro de Job, podemos entender que Dios sabe lo que hace, por qué y para qué. Entendemos el propósito por cual Dios hizo pasar a Job por ese desierto tan grande que él pasó, porque él sabe lo que hace y nosotros no tenemos que cuestionarle, simplemente tenerle paciencia y obedecer, esperar su tiempo, que su tiempo es perfecto. Su tiempo es perfecto de Él. Él sabe lo que hace. Siempre amarle, obedecer al Señor. ¿Por qué Dios hace eso? Cuando Marta y María estaban allí angustiadas, preocupadas, en silencio, después ellas haber entendido que Jesús hizo lo que hizo, ¿sabe por qué? Porque si Jesús hubiera ido a ver a Lázaro, lo hubiera sanado del milagro. Pero fue más grande la gloria porque lo resucitó
de la muerte. Fue más grande esa gloria y fue para la gloria del Hijo de Dios. Ahí pudieron entender Marta y María lo que Jesús había hecho. ¿Sabe que a veces nosotros renegamos, como dice Job, que él le pasó todo eso y vienen en nuestra vida circunstancias y renegamos, murmuramos contra Dios? Pero aquí cuando Dios nos bendice, vea que allí no murmuramos. Cuando Dios nos da bendición, por ejemplo, una casa, allí no le decimos a Dios, Señor, ¿y por qué me diste una casa? Mejor allá estaba en un apartamento. O si le da un buen, hermoso carro, vea que no le dice, Señor, ¿y para qué me diste este carro? Mejor aquel carrito viejito estaba bien. Vea que no murmuramos, sino que decimos gloria a Dios con tinto. Cuando hay bendición, estamos felices. Cuando hay bendición, estamos alegres, gozosos. Pero cuando hay problemas, cuando viene la escasez, cuando cuando pasa por ese desierto, viene el problema, viene la escasez, que mira que no hay dinero en el banco o no hay trabajo, no hay comida. Es ahí, hermano. Ahí se prueba si de verdad somos cristianos, si de verdad, ¿dónde está la fe puesta usted? ¿En quién usted está confiando? Es ahí cuando de verdad la fe es probada, cuando en la necesidad, en el problema, en la escasez, cuando hay enfermedad de sus hijos, cuando en el matrimonio hay problemas. Es ahí. Si de verdad somos cristianos, si de verdad levantamos nuestras manos y adoramos al Señor. ¿Verdad que no? No somos así. El ser humano no tiende a ser así, sino que murmuramos mucho. Y parece ser como en el libro de Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los pasa y abre Dios el mar rojo y van por el desierto y ahí Dios lo lleva al desierto para ser probado. Y cuando están ahí en el desierto, ¿qué sucede? Vienen y murmuran contra Moisés y dice, ¿por qué me trajiste a este desierto? No hay agua, no hay comida. Allá en Egipto yo estaba mejor, allá estaba más mejor. Dios le da agua, Dios le da maná. Y después, ¿qué sucede? Empiezan a murmurar y dice, ya estoy cansado. Estoy harto, dice, de comer maná. Ya no quiero más. Me acuerdo de aquello que había en Egipto. Me acuerdo de los tomates. Me acuerdo de la cebolla. Me acuerdo del pollo rostizado. Me acuerdo de aquella carne asada. Eso decían ellos a Moisés. Se empezaron a murmurar porque estaban ahí en el desierto. Pero verdad que no eran felices ellos. Ellos allá en Egipto vivían esclavos. Sus hijos iban a nacer esclavos también en esclavitud. No era cierto, era mentira. Y dicen que estaban felices allá. Y aquí nosotros como cristianos también murmuramos y decimos, ¿para qué fui cristiano? Allá en el mundo estaba bien. Allá en el mundo yo no tenía problema. Allá en el mundo yo no tenía necesidad. Allá en el mundo estaba feliz. Por aquí, cuando yo soy cristiano, solo son problemas tras problemas. Y somos como el pueblo de Israel, que empezamos a murmurar y a murmurar contra Dios. Mas no sabía el pueblo de Israel que Dios los estaba probando. Dios estaba probando a ver cuál era esa fe que ellos tenían cuando pasan por el desierto. Cuando pasamos por ese desierto, Dios está probando a quién usted le está poniendo esa fe, en quién está confiando, si usted confía en el hombre o su fe está puesta en la roca que es nuestro Jesucristo. Si usted pone esa fe en el Todopoderoso, ahí en ese desierto es para formar nuestro carácter, para que nuestra mirada esté fija, firme en el Dios poderoso, en aquel Dios
que no hay nada imposible para Él. Gloria al Señor, a ese Dios servimos. El cuarto punto. El Señor guarda silencio ante el llamado de sus hijas, buscando el momento más apropiado y perfecto para el milagro. Jesús no regresó al mismo tiempo que Marta y María lo llamaron. Jesús dice la palabra de Dios en Juan 11:7. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya 4 días después Jesús llegó donde estaba Marta y María. El cuerpo del ser humano ya desde que muere, pasan los minutos, ya empieza el cuerpo a descomponerse. Ya 3 días, imagínense 4 días. Como le dijo Marta, Jesús, ya llegue Jesús. ¿Para qué vas a abrir la piedra? Para Marta era imposible. Era imposible ver ese milagro. Pero sabemos que, como el versículo 25 dice, yo soy la resurrección. Para Marta era imposible, pero para Jesús no era nada imposible. Lo que la ciencia dice que no, Jesús dice que sí. A ese Dios servimos, al Dios de lo imposible. Pero Marta estaba un poco molesta porque no llegó al tiempo que que ella y Marta y María habían enviado. No llegó, estaba molesta porque Jesús no llegó, no atendió al llamado que ellas le hicieron. Y por eso dice Marta en Juan 11, 20, 22, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta sale al encuentro del Señor, pero estaba molesta. Estaba muy molesta porque Jesús no había atendido al llamado. Pero me llama la atención que María se quedó. María, haber escuchado que le dijeron a ellas, Jesús viene por el camino, pero ella se quedó ahí. María no fue. Dicen los que estudian la palabra de que puede ser 2, que María no escuchó o que estaba molesta. Yo voy a tomar el que estaba molesta. María, a lo mejor haber estado molesta, dice, escuchó a Jesús ahí, llega, pero haber dicho, ¿para qué viene? Ya son 4 días. Si yo lo mandé a llamar, mejor hubiera venido, pero él no quiso. Si ya mi hermano está muerto, ¿a qué va a venir? Eso haber pensado María en su mente. Por eso ella mejor se quedó ahí tranquila y paciente, pero en su mente estaba pensando esas preguntas, estaba diciendo eso ella, de que ¿para qué había llegado? Si ya era tarde que Jesús había llegado. Pero Marta sí fue y le fue a reclamar al Señor, le fue a decir al maestro que por qué se había tardado. Pero María no. En el 11, 23, 24, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le dice a Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta creía en Jesús, pero la fe de ella era imperfecta, o sea, que sí creía, pero dudaba a la vez. A veces así nos pasa a nosotros, que en las pruebas
que cuando estamos bien creemos y todo feliz, pero en las pruebas dice, ¿será que sí Dios? Y empezamos a dudar. Viene la duda ahí, que es normal como ser humano, que empezamos a dudar. Ya para casi terminar, en el 11:25, Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús a ellas. Yo soy la puerta. Yo soy el camino que te lleva a la salvación. Yo soy el buen pastor, que ese pastor da su vida por todas las ovejas. Yo soy esa resurrección. Jesucristo fue y es la resurrección para todo aquel que cree, porque es por fe. Que nosotros, aunque no hemos mirado la resurrección, nosotros somos bienaventurados porque le creemos a Él, aunque no hayamos visto con nuestros ojos físicos, hemos creído que Jesucristo es la resurrección, que Él murió, que Él resucitó y está a la diestra del Padre, que un día va a venir por nosotros, por esa iglesia que esté pura, santa y sin manchas. Amén. Ese es Jesucristo. En Juan 11:39-44. Juan 11:39 al 44, pero me lo deja ahí, hermana. Antes de esto, Jesucristo es Jesucristo, al ser el Hijo de Dios, tenía el poder para levantar a Lázaro de la muerte, a ser el Hijo de Dios, porque Él era Dios en carne, Jesucristo. Amén. Él se despojó de toda su gloria y vino aquí a hacerse humano. Y Él tenía el poder de la muerte. Él resucitó. Él tenía el poder de resucitar a Lázaro también. En el 11:39-44 dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Jesús alzando la voz a Dios, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. No había resucitado a Lázaro, pero él ya estaba dando gracias a Dios. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El siguiente. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Yo me imagino estaba aquel sepulcro ahí. La multitud, usted imagina ese cuadro, el sepulcro, Jesús, la multitud ahí mirando aquella escena extraordinaria que iban a mirar. Jesús dice que a gran voz, Él es una gran voz, exclamó y dijo: Lázaro, sal fuera. Usted se puede imaginar me imagino el Espíritu de Dios descendió sobre ese cuerpo que estaba descompuesto y empezó ya sus tejidos, todo su corazón, su cerebro, y dio vida. Dio vida cuando escuchó la voz, porque con la palabra de Dios creó los cielos y la tierra. Con la palabra de Dios hizo todo y dio vida a Lázaro cuando él dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Y qué sucedió? Aquello dio vida. Ese cuerpo descompuesto
estaba vivo y salió y dice, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Mire qué precioso, mire qué hermoso milagro. Ese cuadro, hermano, si uno se mete en ese cuadro, en esa escena, podemos ver la gloria del Señor. Podemos ver el poder de Dios, que para Él no hay nada imposible. Si creemos, vamos a ver la gloria del Señor, porque Él es poderoso. Él venció la muerte. Él resucitó a Lázaro, que la ciencia dijo no, pero Jesús dice sí. A ese Dios servimos, al Dios que todo lo puede, al Dios poderoso, hermoso, el poder del Señor. Pero como humanos dudamos, sí. Viene la incredulidad como Tomás, pero Él sabe que somos humanos, que le fallamos, pero que nosotros le decimos, como Él oró antes, hermano, de recibir ese milagro, es de darle gracias a Dios. Yo daba gracias a Dios ahora por un milagro. Yo no lo había recibido. Y le dije, te doy gracias, Señor, que no lo veo con mis ojos, pero yo sé en quién he creído. Estando en esto, yo me he metido. Mis hijos son testigos. Estoy en mi cuarto. Y ahí orando, termino, me voy a hacer algo. Y miré algo, un milagro. Y yo lloré. Stanley es testigo. Y le dije a ese Dios, yo le dije, Señor, no veo el milagro, pero creo en ti. Hermano, llego, abro el buzón y encuentro algo. Y le digo, Señor, te alabo. Yo le alabé, yo le había dado gracias antes, cuando yo estaba haciendo este mensaje y miré eso, y Jesús dice, le dio gracias a Dios antes de que había pasado el milagro. Y yo dije, Señor, te doy gracias, gracias te doy. A ese Dios alabo y servimos. Póngase de pie, hermanos. Vamos a venir en palabra de oración hasta que ha llegado mi tiempo. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias, Señor. Bueno eres, mi Señor, Padre de los cielos, de la tierra, que aún el viento y el mar te obedece, Señor, solo con tu voz, Señor. Con esa voz que tiene poder para resucitar muerto. A ese Dios servimos, a ese Dios adoramos, exaltamos, al Dios poderoso, al que creó los cielos y la tierra. A ti bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir siempre firme a ti, Señor. Danos la fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firme en ti, confiando siempre, Señor. Danos la fuerza, Señor. Oh Dios amado, te amamos a ti. Oh Jesucristo, tú eres el Dios poderoso. Tú, Jesucristo, eres digno, eres deidad, tú eres poder. Tú eres, Señor, la eternidad por los siglos de los siglos. Tú permaneces siempre, tú eres el principio y el fin. A ti nadie te creó, Señor. Tú eres digno, a ti sea toda alabanza y toda la honra por los siglos de los siglos. Te amamos y te bendecimos, mi Señor. Ayuda a tu pueblo, mi Señor. Cual sea la necesidad que esté pasando, seas tú, Señor, ayudándolo, bendiciéndole, aumentándole la fe, Señor, para creer más en tus promesas, en tus maravillas, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Bendícelo, Señor. En tus manos está cada petición. Ayuda, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta aquí ha llegado mi tiempo y pasa nuestro pastor con nosotros.